Banco de preguntas T7. Circuitos prácticos. Equipo de la estación. Receptores, transceptores, amplificadores de transmisión, amplificadores para recepción, transversores, conceptos básicos y terminología de circuitos de radio, sensibilidad, selectividad, mezcladores, osciladores, PTT, modulación. 1. ¿Qué término describe la capacidad de un receptor para detectar la presencia de una señal? Respuesta: sensibilidad. 2. ¿Qué es un transceptor, transceiver? Respuesta: un dispositivo que combina un receptor y un transmisor. 3. ¿Cuál de las siguientes opciones se utiliza para convertir una señal de una frecuencia a otra? Respuesta: mezclador. 4. ¿Qué término describe la capacidad de un receptor para discriminar entre múltiples señales? Respuesta: selectividad. 5. ¿Cuál es el nombre de un circuito que genera una señal a una frecuencia específica? Respuesta: oscilador. 6. ¿Qué dispositivo convierte la entrada y salida de RF de un transceptor a otra banda? Respuesta: un transversor, transveter. 7. ¿Cuál es la función de la entrada PTT de un transceptor? Respuesta: cambia el transceptor de recepción a transmisión cuando se pone a tierra. 8. ¿Cuál de las siguientes opciones describe la combinación de voz con una señal de portadora de RF? Respuesta: modulación. 9. ¿Cuál es la función del conmutador SSB, CWFM en un amplificador de potencia VHF? Respuesta: ajustar el amplificador para que funcione correctamente en el modo seleccionado. 10. ¿Qué dispositivo aumenta la potencia de salida transmitida de un transceptor? Respuesta: un amplificador de potencia de RF. 11. ¿Dónde se instala un preamplificador de RF? Respuesta: entre la antena y el receptor. 1. ¿Qué puede hacer si le dicen que su transceptor portátil o móvil de FM está desviando demasiado? Respuesta: hablar más lejos del micrófono. 2. ¿Qué causaría que un radio AM o FM reciba una transmisión de radioaficionado involuntariamente? Respuesta: el receptor no puede rechazar señales fuertes fuera de las bandas de AM o FM. 3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede causar interferencia de radiofrecuencia? Respuestas: A. Sobrecarga en la fundamental. B. Armónicos. C. Emisiones espurias. 4. ¿Cuál de las siguientes opciones podría utilizar para resolver la distorsión del audio causada por la corriente de RF en el blindaje del cable de un micrófono? Respuesta: inductor, choke, de ferrita. 5. ¿Cómo puede reducirse o eliminarse la sobrecarga fundamental de un receptor de televisión o de radio no radioaficionado por una señal de radioaficionado? Respuesta: bloqueando la señal de radioaficionado con un filtro en la entrada de antena del receptor afectado. 6. ¿Cuál de las siguientes acciones debe tomar si un vecino le dice que las transmisiones de su estación están interfiriendo con su recepción de radio o televisión? Respuesta: asegúrese de que su estación esté funcionando correctamente, y que no cause interferencia a su propia radio o televisión cuando esté sintonizada en el mismo canal. 7. ¿Cuál de las siguientes opciones puede reducir la sobrecarga de un transceptor de VHF por una estación comercial de FM cercana? Respuesta: instalar un filtro de rechazo de banda. 8. ¿Qué debe hacer si algo en la casa de un vecino está causando interferencias perjudiciales a su estación de radioaficionado? Respuestas: A. Trabaje con su vecino para identificar el dispositivo interferente. B. Informe cortésmente a su vecino que las normas de la FCC prohíben el uso de dispositivos que causan interferencia. C. Asegúrese de que su estación cumple con los estándares de las buenas prácticas de radioaficionado. 9. ¿Cuál debería ser el primer paso para resolver una interferencia en la televisión por cable que no sea de fibra óptica causado por su transmisión de radioaficionado? Respuesta: asegurarse de que todos los conectores coaxiales de las líneas de televisión estén instalados correctamente. 10. ¿Cuál podría ser el problema si recibe un informe de que su señal de audio a través de un repetidor de FM está distorsionada o es ininteligible? Respuestas: A. Su transmisor está ligeramente fuera de frecuencia. B. Sus baterías se están agotando. C. Usted está en una mala ubicación. 11. ¿Cuál es un síntoma de retroalimentación de RF en un transmisor o transceptor? Respuesta: reportes de transmisiones de voz confusas, distorsionadas o ininteligibles. 1. ¿Cuál es el propósito principal de una carga fantasma, dummy load? Respuesta: prevenir la transmisión de señales al aire cuando se realizan pruebas. 2. ¿Cuál de los siguientes es un instrumento que se puede utilizar para determinar si una antena es resonante a la frecuencia de operación deseada? Respuesta: un analizador de antena. 3. ¿En qué consiste una carga fantasma, dummy load? Respuesta: una resistencia no inductiva montada sobre un disipador de calor. 4.
¿Qué lectura en un medidor de ROE, SWR, indica un ajuste de impedancia perfecto entre la antena y la línea de alimentación? Respuesta, 1,1. 5. ¿Por qué la mayoría de los transmisores de estado sólido reducen la potencia de salida a medida que aumenta la ROE, SWR, por encima de un determinado nivel? Respuesta, para proteger los transistores del amplificador de salida. 6. ¿Qué indica una lectura de ROE, SWR, de 4,1? Respuesta, impedancia desajustada, mismatch. 7. ¿Qué pasa con la energía que se pierde en una línea de alimentación? Respuesta, se convierte en calor. 8. ¿Qué instrumento puede usarse para determinar la ROE, SWR? Respuesta, batímetro direccional. 9. ¿Cuál de las siguientes causa el fallo de los cables coaxiales? Respuesta, contaminación por humedad. 10. ¿Por qué la cubierta exterior del cable coaxial debe ser resistente a la luz ultravioleta? Respuesta, la luz ultravioleta puede dañar la cubierta permitiendo que el agua entre en el cable. 11. ¿Cuál es la desventaja del cable coaxial con núcleo de aire en comparación con los tipos con dieléctrico sólido o de espuma? Respuesta, requiere técnicas especiales para prevenir la humedad en el cable. 1. ¿Qué instrumento utilizaría para medir el potencial eléctrico? Respuesta, un voltímetro. 2. ¿Cómo se conecta un voltímetro a un componente para medir el voltaje aplicado? Respuesta, en paralelo. 3. Cuando está configurado para medir corriente, ¿cómo se conecta un multímetro a un componente? Respuesta, en serie. 4. ¿Qué instrumento se utiliza para medir la corriente eléctrica? Respuesta, un amperímetro. 5. Se omite. 6. ¿Cuál de las siguientes opciones puede dañar un multímetro? Respuesta, intentar medir el voltaje cuando se utiliza la escala de resistencia. 7. ¿Cuáles de las siguientes mediciones se realizan utilizando un multímetro? Respuesta, voltaje y resistencia. 8. ¿Cuál de los siguientes tipos de soldadura no debe usarse para aplicaciones de radio y electrónica? Respuesta, soldadura con núcleo de ácido. 9. ¿Cuál es el aspecto característico de una soldadura estaño-plomo fría? Respuesta, una superficie rugosa o grumosa. 10. ¿Qué lectura da un ohmímetro conectado a través de un condensador grande descargado? Respuesta, resistencia creciente con el tiempo. 11. ¿Cuáles de las siguientes precauciones debe tomarse al medir la resistencia en un circuito con un ohmímetro? Respuesta, asegúrese de que el circuito no esté alimentado.